Bueno, aquí seguimos. Más de 24 horas seguidas, solo por una encantadora empresa que no me deja parar. Pero bueno, vamos a ver el nuevo tráiler de KOF 15DK. Así que empecemos con su análisis. Sorpresivamente para todos, en la madrugada, el tráiler individual de K ha sido liberado finalmente. ¿Qué decir de su apariencia? La verdad es que luce muy bien, conservando la esencia de cómo es K. Los lentes y el cabello son sinceramente lo mejor. Además de que ahora se nota el cuero de su traje negro. Al igual que en KOF 14, conserva su actor de voz Yoshihisa Kawahara. En cuanto a la música que suena de fondo, es de KOF 2000, KD0084, pero la versión AST, mejorada. Bien, es momento de ver la comparación de sus movimientos respecto a KOF 14. Respecto a esta entrega, K cuenta con la patada débil que supo tener en KOF 11, la cual puede usar para conectar en nuevos combos. Ahora K también puede utilizar su especial de patadas en el aire, como en anteriores KOF. Y por último, ahora K puede conectar su especial de fuego hacia abajo que tuvo en el 14 con el Shoryuken de fuego. Luego todos sus movimientos son como el 14, incluido el Climax. Para finalizar sobre K, ya que no hay mucho que decir, puesto que había sido liberado hace tiempo, veamos los posibles equipos que puede conformar en KOF 15. El primero es el que estuvo en KOF 14 y viene estando siempre presente desde su conformación en KOF 11, K, Coola y Máxima. La segunda opción, aunque parezca una locura, hoy tendría más sentido que la primera por el contexto, ya que Heidorn estaría en el roster de luchadores, conformando un equipo junto a él y su hermana Whip, siendo ella la conexión entre K y Heidorn. Otra opción es Heidorn y Máxima o Heidorn y Coola. Y luego está la opción que le hizo salir campeón de KOF 2001 a K, que es el equipo de K, Máxima y Whip. ¿Ustedes cuál creen que sea la opción adecuada? Ahora pasemos a ver un poco de lo que se ha visto en la demo liberada en la Tokyo Game Show. Podemos apreciar todas las paletas de colores de los 8 luchadores, pero el dato más interesante viene de la música que se escucha de fondo. Si logran escuchar bien, pueden oír el tema que ha salido en el tráiler de Kukri. Aquí podemos sacar dos conclusiones diferentes de esto. El tema del tráiler de Kukri es el de la selección de personajes, y SNK lo agregó para despistar, para que todos pensemos que ese era el tema de su equipo, pero no lo es. Y la opción B es que tú puedas elegir qué canción suena en la selección de personajes, y este finalmente sea el tema del equipo de Kukri. La mayoría cree firmemente que Kukri estará con Ash y que Elizabeth cerrará la tercia, pero hay otros que piensan que él está junto a Isla y Dolores, donde esta última sería revelada cerrando tercia y sorprendiendo a todos. ¿Tú qué opinas? ¿Es la música de selección de personajes o del equipo de Kukri? Por otro lado,
En el video pasado olvidé mencionar algunas cosas que mencionaré aquí rápidamente. Si no has visto mi análisis a todo lo que vino con Isla, te invito a hacerlo. El Draft Mode es un nuevo modo de juego, el cual hace que los jugadores no puedan repetir luchadores, es decir, no podríamos ver enfrentamientos espejo, por lo que debes elegir rápidamente el personaje que quieres antes de que te lo roben. El jugador 1 elige primero, luego el jugador 2 elige su primer personaje y el segundo, luego el jugador 1 elige el segundo y el tercero, y finaliza el jugador 2 eligiendo al último personaje para su tercia. Un modo bastante interesante que hace que se utilicen más personajes y no se den enfrentamientos entre las mismas tercias, como en KOF 14, donde veíamos puros enfrentamientos de Roberts o Kings. Ahora con este modo ya no se podría, un modo muy interesante, digno de ver en torneos. Otro dato que se me pasó por alto es que Terry recupera el comando del Rising Tackle que ha tenido en KOF 98, por ejemplo. Y bien, así finaliza el análisis de K en KOF 15. Ya tenemos 31 trailers liberados oficialmente, de 39 personajes posibles del roster base. Solo quedan 8 por liberarse. Esta semana tuvimos premio doble, así que es probable que la próxima semana no tengamos nada, pero nunca se sabe. Si Heidern y Dolores están dentro del roster como personajes jugables, solo nos quedarían 6 personajes más por revelarse que desconocemos, eso sin contar a las 2 que se han filtrado en teoría por el leak. Así que bien, estamos llegando a la recta final de KOF 15. Ya quiero probarlo luego de todo lo visto hoy. Esperemos que pronto liberen la demo. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Por favor, apoya este video con tu like. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.